Buenas noches. ¿Me confirman si se proyecta la pantalla? Muy buenas noches para todos, apreciados estudiantes. Una vez más, bienvenidos a este espacio interactivo y de mucho enriquecimiento para que ustedes puedan profundizar y desarrollar las actividades que se encuentran en desarrollo. Mi nombre es Melánica Vargas Cabrales, pertenezco a la zona Caribe y soy su tutora en este periodo académico 16.1 del curso Integración Económica y Acuerdos Comerciales. He podido pues, evidenciar que la mayoría de ustedes ya cuentan con avances significativos, pero que presentan algunas dudas con respecto al desarrollo de la actividad individual. Para el encuentro de esta noche, tengo programada una agenda donde abordaré unos conceptos claves que ustedes como estudiantes deben distinguir, deben conocerlos y deben profundizar dependiendo los tipos de modalidades de importación y exportación. Entonces la agenda va con unos conceptos importantes, unas cifras, les explicaré la tasa de desempleo, de inflación y por último daremos paso a dudas y preguntas. Bueno, yo creo que todos manejan ese concepto de qué son las exportaciones, ¿verdad? Las exportaciones nos indican que son la salida de mercancía del territorio nacional aduanero. Entonces, toda mercancía que sale del territorio aduanero de un país con destino a otro o por un servicio que se presta, que se brinda dentro del propio país o por parte de extranjeros. Este tipo de modalidades existen muchas y lo consagra el Estatuto Aduanero, que es donde se encuentran establecidas todas estas modalidades y pues soportan según la ley cuando debe efectuarse, cuando deben realizarse este tipo de movimientos en el comercio exterior. Entonces, una salida definitiva es cuando el producto sale para del espacio aduanero para ser consumido o usado a otro país. Eso lo tienen claro, ¿verdad? Dentro del anexo desarrollado, todos han plasmado ejemplos coherentes que son referentes según las características y conceptos de cada modalidad que ustedes han desarrollado. Un menaje, cuando una persona fija su residencia en otro país, puede llevar todos sus enseres, muebles, accesorios, entre otros que se utilizan en una vivienda, no pueden salir más de 10 unidades. Para cada modalidad existen pues unas restricciones, unas condiciones, unas características especiales que las diferencian de la otra. Un caso muy particular cuando se da un homenaje, por ejemplo, a una persona que decide ir a tener su bebé a los Estados Unidos, se lleva diferentes objetos, llámense televisores, de su bebé y a los 3 meses decide regresar a su país de origen. Eso se considera también un homenaje en una forma general de explicar esta modalidad. Las muestras sin valor comercial son productos que se declaran como muestra, aunque alguien los paga en el exterior, no pueden ser un monto anual y debe cumplir con vistos buenos y certificados de origen. Es importante mencionar aquí que con las pruebas sin valor comercial existe una restricción con las muestras de café que lo sustenta el decreto aduanero, donde para ciertos países existe una limitación de este tipo de muestras sin valor comercial, pero específicamente con el café. El reembarque es la salida de mercancías del exterior que llegan al país, no salen de aduanas ni se someten a una modalidad de importación. La temporal para reimportación en el mismo estado son mercancías nacionales que se salen del país con un objetivo específico que no es el consumo o el uso, regresan al país después de un tiempo sin modificación alguna, solo un año. La temporal por perfeccionamiento pasivo son mercancías que salen del país para ser transformadas o reparadas, pero regresan al país para exportación final en un plazo estipulado.
pueden observar que las diferentes modalidades de exportación, así como de importación, tienen unas condiciones especiales y específicas que al momento de a las personas que se encuentran en este medio, en el comercio exterior, es importante que identifiquen o en su defecto, si son agencias aduaneras. Cuando un usuario llega a este tipo de servicios, es importante tener claro qué modalidad se puede aplicar para una situación específica. En las importaciones, vemos que es el caso contrario a una exportación, ¿verdad? Es la llegada de mercancías o bienes de otro país al territorio aduanero. O la salida de productos de zonas francas al territorio nacional. Creo que todos saben qué es una zona franca, conocen qué son las sociedades portuarias, ¿verdad? Entonces, este tipo de transacciones son las más comunes que se dan, que es una importación ordinaria, una exportación de mercancías. Es lo más común que se da en este tipo de reguladores del comercio internacional. La importación en el cumplimiento de garantía es la llegada de mercancías sin pago de tributos aduaneros para hacer cumplir una garantía de proveedor o fabricante y reemplaza, disculpe, es bastante molesta, lo que haya sido averiada o salga defectuosa un año máximo después de la llegada de la primera mercancía. Cuando una pieza de alguna maquinaria, aquí se da una importación en cumplimiento de garantía. Volveré a decir bastante convencional. La temporal para procesamiento industrial se da en materias primas que ingresan temporalmente al país para generar procesamiento industrial. Con franquicia, la mayoría de ustedes han establecido ese ejemplo con McDonald's, que queda en territorio nacional. Vemos también como KFS, pero tienen ciertas excepciones en virtud de los tratados, no quedan en libre circulación. Este tema hay que revisarlo y ser muy cuidadoso al momento de realizar una importación con franquicia. A tener en cuenta, la reimportación es el proceso de importación que procede a una exportación, transformación, generación de valor agregado en el exterior. El perfeccionamiento activo, cuando ingresa una mercancía para que el país se repare, elabore y se transforme, se agregue valor, se dan bienes de capital, sistemas especiales o procesamientos industriales. Entonces yo quiero escuchar a algunos de ustedes que me digan qué es entonces la reimportación por perfeccionamiento pasivo. ¿Los escucho? Nadie quiere opinar, ¿me están escuchando? Bueno, procedamos. Dentro de las diferentes bases de datos que ustedes como futuros negociadores internacionales y todas esas herramientas contempladas dentro de lo que facilita la universidad, el Banco Mundial, así como el e-commerce, son datos, son plataformas que nos regalan información de datos macroeconómicos que para ellos es importante comprender este tipo de plataformas a nivel numérico. Este pantallazo que yo les estoy mostrando, pues lo tomé del Banco Mundial referente al PIC, que nos dice que a nivel de la economía internacional suele darse en dólar, en euro o la divisa que sea de referencia en una negociación. Pueden encontrar datos con valores completos o abreviados. A muchos de ustedes les he observado con los avances tener en cuenta este tipo de valores completos, ya que es da mayor claridad, comprensión al momento de realizar análisis, teniendo en cuenta si se trata del grado de dependencia
de un país con otro en cuanto a las importaciones, exportaciones, para comprender la balanza comercial y demás datos económicos que solicita la guía de actividades. La tasa de desempleo, y todo eso en la parte, la tabla número 2, nos exige, les pido a ustedes que deben desarrollar unos porcentajes de tasa de empleo y cuál es la otra, y la de inflación, si no estoy mal. Entonces, la tasa de desempleo se define en la población en edad productiva, se define en la población económicamente activa, personas en edad para trabajar o que están buscando empleo. También es denominada la población económicamente inactiva, personas en edad para trabajar que no laboran en la semana de estudio o no están interesadas en trabajar. Suele ser que son jubilados, que son amas de casa o estudiantes. Ahora bien, la tasa de desempleo entonces resulta de la relación porcentual entre las personas que buscan empleo y las personas económicamente activas. La inflación es el aumento generalizado y constante en los precios de una economía en un tiempo. El aumento debe ser sostenido y no esporádico. Por lo generalmente, este cálculo siempre se da anual en todas las economías. El IPC, que es el índice de precios del consumidor, va ligado a este tipo de inflación y es la evolución del precio de productos y servicios que se consumen en los hogares. Debe ser por medio del DANE. Ellos generan la canasta de BIS y del IPC para estudio. Actualmente esta canasta se divide en 12 posibles gastos. Se registra el precio de los 43 productos y se calcula mes a mes la variación de cada producto para la final ponderar el valor del indicador. Existen relaciones con el PIB cuando crece la economía. Se trata de una expansión. Esta puede generar aumento en los empleos, mayores exportaciones, equilibrio en la inflación, aumenta el consumo, la tasa de desempleo puede ser más baja, aumentan los créditos bancarios, el fortalecimiento del peso en mercados internacionales, y si se trata de una recesión, que es relación cuando el PIB, cuando decrece la economía. Aquí existen unos casos contrarios, que se genera la disminución en los empleos, por tanto aumenta la tasa de desempleo, aumenta la inflación, hay mayor demanda pero poca oferta, hay aumento en las importaciones para suplir la demanda nacional y disminuye el consumo. La inflación, con altos niveles inflacionarios, disminuye el consumo, puede aumentar la tasa de interés para equilibrar el indicador. A raíz de desalentar el consumo, normalmente habrá periodos de aumento en importaciones, que a su vez son más costosas, pero puede tener dentro de sus razones la depreciación de la moneda local con divisas claves, salarios muertos sin crecimiento gradual de la economía y aumento en la materia prima. Bueno, todos estos conceptos creo que todos ustedes lo manejan. No he escuchado ninguna interacción, pero para el desarrollo de la parte colaborativa, no es más que todo pues proyectar unos cálculos de dos tablas como tal, ¿verdad? Si no es, me interesa más el análisis, pero es importante que tengan en cuenta estos conceptos, las relaciones que hay con estos datos macroeconómicos. Entonces vamos ahora a explicarles el desarrollo de la actividad colaborativa. Están observando, ¿verdad? Sí, señora. Profe, dime. usted nos explica el uso de la página más o menos como por ejemplo la DANE, también. Voy a explicar cómo acceder desde el Banco Mundial, desde el EDISCOME también para que ustedes puedan desarrollar la actividad colaborativa. Okay, Entonces, la parte individual consiste en desarrollar el anexo número 1,
donde habla sobre los diferentes tipos de modalidades de importación y exportación. Quiero hacer claridad sobre algo. En la parte colaborativa no voy a aceptar pantallazos ni que vayan a consolidar toda la información. La parte individual solamente va en el foro de aprendizaje. En la parte colaborativa van a desarrollar las tablas que piden acá. Definirán algunos datos económicos importantes por medio de la siguiente estructura, teniendo en cuenta los últimos 10 años para el caso colombiano y su principal socio comercial. En este orden de ideas son dos cuadros que deben desarrollar. El primero va relacionado entre Colombia y su principal socio comercial, que es Estados Unidos. Y el segundo es relacionado entre Estados Unidos y su principal socio comercial. ¿Queda claro esa parte, cierto? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Están viendo el Excel. Sí, tutora. Entonces, esto es lo que deben desarrollar. Esta tabla ya yo la había desarrollado y les voy a explicar dónde ustedes van a consolidar esta información. Nos pide para Colombia que deben desarrollar durante el periodo de 10 años el PIC y esto lo podemos consultar desde el Banco Mundial. Que vamos a colocar aquí Colombia. El Producto Interno Bruto. Y vamos a escoger precios actuales en dólares. Aquí nos muestra todo el histórico de los precios actuales en Colombia durante el periodo del año 1960 y 2023. El ejercicio solo le pide tener en cuenta 10 años. Aquí ustedes pueden descargar el Excel. En este orden de ideas tienen la data. Nosotros nos ubicamos aquí en Colombia, que se encuentra en la celda 50. Y vamos a coger los años seleccionados. Vamos a coger desde aquí. Lo copiamos y esto lo vamos a colocar aquí. Vamos a transponer. Otra vez. Entonces, este lo mandamos, lo colocamos en número, colocamos en pesos, para que quede mayor, pues estructurado, sea más entendible. Si ven que colocar pues un número abreviado no es lo mismo y nos da como pues esa ganas de ustedes hacer un análisis concreto teniendo en cuenta estos datos macroeconómicos. Hay otra forma para ya las importaciones del país. En la misma página del Banco Mundial, ustedes se ubican acá. Vamos a colocar importaciones. Importaciones. Y van a coger las importaciones de mercaderías en dólares a precios actuales. La misma página les va a permitir pues descargar el Excel. Y aquí encuentran para Colombia pues lo que el dato correspondiente. Ahí esa parte está clara desde el Banco Mundial, ¿cierto? Ahora, para hallar las importaciones con el socio comercial, sí o sí deben buscarlo desde el e-commerce. En la página del Banco Mundial no les va a aparecer ese dato.
Vamos a ingresar a Legis Comments. Ingresamos aquí a biblioteca. Vamos a ingresar aquí. Bases de datos. Cogemos el Legis Comments. Nos vamos aquí. Luego seleccionamos esta parte que dice ranking de importaciones y exportaciones. Esto es un módulo que nos permite ver todas las importaciones, exportaciones, tipos de modalidades, clasificación arancelaria, etcétera, etcétera. Aquí vamos a seleccionar América. Escogemos Colombia y nos está pidiendo importación. Aquí seleccionamos, yo lo estoy haciendo en el año 2017, por 3 años. En ranking vamos a escoger país de origen, variable de ordenamiento, valor FOB en dólares y le damos a ejecutar reporte. En esta gráfica de pastel nos totaliza el total de las importaciones que se hacen a Colombia. ¿Y cuál es el principal socio comercial? Aquí nos lo está diciendo. Estados Unidos. Ustedes pueden descargar esto, lo pueden descargar y tomar estos valores de aquí, son los que deben pues colocar acá en la parte de valor, importación y consorcio comercial. ¿Hasta ahí vamos claro? Sí, señora tutora. Sí, señora. Ahora nos pide el ejercicio, el valor de las exportaciones país. Este lo podemos conseguir aquí con el Banco Mundial. Entonces vamos a borrar aquí, borramos exportaciones. Y escogemos exportaciones de mercaderías, que es donde se encuentra el total de todas las exportaciones realizadas. Realizamos el mismo procedimiento, descargamos el Excel y ese dato lo vamos pues llenando acá. El valor de las exportaciones con socio comercial, la buscamos desde Legis Comments. Vamos aquí, la vamos a cerrar aquí. Cambiamos exportación. Seleccionamos los años. Y vamos a colocar país destino. Aquí también este gráfico de pastel nos totaliza este valor que está aquí, que es el que debemos colocar acá, dependiendo de los años que ustedes seleccionen. Para hallar la balanza comercial, ustedes saben que es la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones. Y aquí sucesivamente. Lo mismo aplica para el socio comercial. Para la inflación, el Banco Mundial también nos da estos datos específicos. La búsqueda en el DANE es mucho más compleja. Sin embargo, yo les voy a permitir de que ustedes, pues, con el Banco Mundial, pues, esa información va a ser válida. Entonces, para buscar la inflación, también nos vamos aquí. Y vamos a escoger los precios al consumidor anual. Aquí nos pide más la tasa de desempleo.
el total, fuerza laboral. Vamos a escoger este. La estimación total con porcentaje en fuerza laboral. Para ustedes hacer el caso contrario que aplicaría para Estados Unidos, es el mismo procedimiento. Ustedes saben que para calcular el PIB de Estados Unidos, pues ya no van a buscar aquí en Colombia, sino que colocan Estados Unidos. Y así sucesivamente. ¿Cómo? ¿Alguien me...? Entonces, Profe, qué pena la pregunta, es decir, que solamente tenemos que hacer 2 tablas, una de Sí. Colombia y una de Estados Unidos. Así es. Con los últimos 10 años de cada una, ¿cierto, tutora? ¿Cómo? Con los últimos 10 años de cada una, ¿sí? Sí, O sea, del señor. 2003, 2014 al 24, ¿sí? Sí, hasta el 2024, que es la información que les arroja. Entonces, pienso que es un ejemplo es un caso práctico muy sencillo. Quizás no tenían la orientación de cómo encontrar la información porque hay muchas bases de datos. Si ustedes se pueden dar cuenta, si ustedes buscan, por ejemplo, el valor total de importaciones, va a diferir siempre en otras bases de datos, pero no va a ser un resultado igual. Muchos de ustedes me pedían, profesor, lo que pasa es que yo estoy buscando desde el Banco Mundial y desde acá, pues siempre hay como una diferencia en valores. Eso no va a pasar nada, eso siempre pues difiere en el tema con la totalidad de exportaciones e importaciones. Entonces, no sé si alguien más tiene otra pregunta. Quedo atenta en el foro de aprendizaje. Voy a tener muy en cuenta, por favor, el análisis, lo que ustedes puedan detectar, si hay una balanza comercial que está en superávit, si es deficitaria y todas esas cosas, el análisis, por qué este tipo de balanza es negativa y en este orden de ideas. Entonces, vieron que es un ejercicio pues muy sencillo. Me disculpan que estoy bastante pues molesta de salud. Estoy aquí haciendo un esfuerzo porque sé que tenían la duda muchos. Entonces, creo que quedó claro el desarrollo de la actividad colaborativa, ¿cierto? Sí, señora. Su merced nos explica también el siguiente Señora, punto, muchas o gracias. sea, cómo se realiza el siguiente punto, Sí, o lo por del allá vamos. análisis podría explicar un poco más o menos cómo se hace. Profe, qué pena. En lo del desempleo, ¿cómo se sacaría el porcentaje del desempleo? Y qué pena molestar si pueden aclarar un poquito lo del balanza comercial con el socio, ¿cómo sería en ese caso? Deben también hacer las respectivas restas, pero vas a tener en cuenta el valor de las exportaciones con socio comercial y el valor de las exportaciones que el socio comercial. Me preguntaba sobre cómo vas a calcular el porcentaje de la inflación y el desempleo. El Banco Mundial, yo les decía que aquí ustedes pueden buscar desde el Banco Mundial. Vamos a borrar esto. Inflación. Deben escoger este para calcular la inflación. En el Excel les va a aparecer toda la información sobre este tipo de datos. Aquí está, ustedes se ubican en Colombia y aquí van a tener la información. Aquí está. Estos sí van en porcentaje. ¿Vieron, chicos? Ok, perfecto. ¿Los valores los tenemos que poner en pesos o o en dólar? En pesos, para mayor comprensión, pero sabiendo de que estas son cifras en millones de dólares, ¿oyeron?
Es como para mayor comprensión de ustedes mismos al momento de realizar los análisis. Ok, gracias. Lo mismo para hacer con el socio comercial es lo mismo. Bueno, aquí ya yo les expliqué que van a seleccionar en vez de Colombia, Estados Unidos. El valor de las importaciones país también el Banco Mundial se los arroja. El valor de importaciones con socio comercial, vamos aquí a Legis-Commerce. Aquí entonces ustedes cambian ya en Estados Unidos, colocarían importación. Vamos a escoger exportación. Ustedes van a seleccionar los países. Seleccionan país. Valor enfoque, ejecutar reporte. Y aquí nos aparece que Canadá es el país que más exporta a Estados Unidos. Para las importaciones, el principal socio les va a aparecer China. Siempre desde la página del Ministerio de Comercio Exterior nos indican los principales proveedores de Estados Unidos. En ese orden de ideas siempre se encuentra México, China, Canadá. Y así sucesivamente ustedes deben pues seleccionar este valor. Aquí también deben pues hacer lo mismo que les acabo de explicar. ¿Vieron, chicos? Tienen pues que les va a ayudar esta grabación y a entregar el trabajo el domingo. Quedo muy atenta. Qué pena, una pregunta. La grabación de este CIPAS, ¿en dónde la puedo encontrar? Eso queda aquí mismo, pero yo se lo voy a compartir en el foro. Tú por favor no la puedes compartir, es que acabo de conectarme y la verdad pues no puedo visualizar bien la explicación. Listo, claro que sí. Otra pregunta, tutora. ¿Estos IPAs tienen algún valor en puntos de participación o Y si tiene pues, participación. ¿cómo? Perdón. Sí, sí tiene participación. Ah, vale. ¿Y cómo se realiza el tema de la participación? O sea, la Ustedes validación, ¿no? ustedes se inscribieron, ¿verdad? Sí. Sí, señora. Bueno, No, profe, yo no. pero me escribí por la mensajería interna. Con mucho gusto yo los tengo en cuenta. Bueno, chicos, que tengan buena noche. Muchas gracias por asistir. Espero y esto les sirva para el desarrollo de ese último punto. Que tengan buena Tutora, noche. una pregunta así pequeña. En el tema del desarrollo del ensayo, o sea, en el punto test, ¿me podías dar un poquito como más de claridad? Por Aquí la... favor. Señora. Sí, aquí ustedes tienen que ser lo más ejecutivos posible en el tema del fenómeno de la integración económica en Colombia. Como tener una introducción muy breve, que no pase pues las dos hojas, qué tipo de integración pueden abordar ahí en la tesis fundamental y argumentar esos diferentes eventos o sucesos que han ido evolucionando pues esa apertura económica. Es lo que deben ahí pues investigar. Ok. El material o el contenido para desarrollar ese punto se encuentra pues en la unidad 3, ¿cierto? Sí, O sí, señor. toca, o se recomienda algo más para Ustedes pueden pues investigar por otras bases de datos, no hay ningún problema. Siempre y cuando la referencia esté soportada, la redundancia en la bibliografía. Doctora, una pregunta. Sí, claro.
Es que pues yo no había encontrado los datos de Estados Unidos en relación con su principal socio comercial, pues en el Banco Mundial no los encontré. No, Y eso usted, es la e-commerce. sí, yo usé otra página que se llama World Bank. Pero te No, recomiendo el e-commerce, que es pues, la que propone la guía de actividades. Ahí la vas a encontrar pues, esos datos. En la grabación te darás cuenta cómo vas a buscar cada socio comercial dependiendo Colombia o Estados Unidos. listo, profe. Sino que pues yo había buscado y esta página pues también es gestionada por el Banco Mundial. ¿Okay? Entonces no hay problema si saco los datos de esta página. Te recomiendo el e-commerce. Listo, doctora. Doctora, Bueno, una muchas pregunta, gracias. qué pena. Profe, para conocer los acuerdos comerciales de los principales países, ¿lo puedo ver en LexCommerce? Sí. En la página del Ministerio de Relaciones, ya te voy a mostrar. Vamos a compartirte aquí un momentico. Muchas gracias. Vamos a buscar MinSIC. Aquí en la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Vamos a comercio exterior. Acuerdos comerciales. No me permite continuar. Dice que la página no es segura. Entonces, ahí donde dice acuerdos comerciales, luego te sale una ventana que dice acuerdos vigentes. Y te aparecen todas las 17 banderas de los acuerdos vigentes que tiene Colombia. ¿Lo viste? Y ahí pues tú seleccionas la bandera del país que quieres revisar y ahí te van a aparecer, por ejemplo, los perfiles económicos, los principales proveedores. Ahí está detalladamente toda esa información que requieres acerca de estos acuerdos. Bueno, chicos, no siendo más, quedando sin voz. Muchas gracias por participar. Una pregunta, qué pena. Es Sí. que ahí en la guía, después de las tablas, dice, se analiza en 3 páginas, y salen como unas preguntas, ¿cierto? Sí, Entonces, claro. esas preguntas serían por cada tabla, o sea, digamos, primera pregunta, contesto tabla 1 y tabla 2 o en general. En general, Vale, muchas gracias. listo. Bueno, Profe, la grabación queda hoy, qué pena. sí, ya se las comparto. Listo, muchísimas gracias. Gracias, que tenga feliz noche.